Hola, Begoña Palop. Bienvenida a Salud es Más, un espacio de Sur en el que hablamos siempre de salud y de bienestar. Para los que no te conozcan, eres Begoña Palop, jefa del Servicio de Microbiología del Hospital Regional. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues lo primero que quería es que nos explicaras, así en palabras que entendamos, qué se hace en un servicio de microbiología. Bueno, pues nada, nosotros somos un servicio de microbiología que está situado en el Hospital Regional de Málaga. Y bueno, la microbiología lo que se dedica es al diagnóstico de las enfermedades infecciosas en todo su ámbito. La organización que tenemos dentro del hospital es el área de conocimiento de la infección y los servicios que comprende. Esto en este caso son 3 servicios que son infecciosas, microbiología y medicina preventiva, que formamos una unidad de gestión clínica donde nos dedicamos microbiología al diagnóstico, enfermedades infecciosas al tratamiento y medicina preventiva a la prevención, con lo cual le damos una coherencia a todo lo que significa infección y enfermedad infecciosa. Y por ejemplo, para que nos hagamos una idea, ¿qué tipo de enfermedades infecciosas se detectan allí? Bueno, pues nosotros en el servicio, concretamente en el servicio de microbiología, nos dedicamos al diagnóstico y nos dedicamos al diagnóstico en varias vertientes. En el aislamiento de los microorganismos que producen las infecciones, todo el mundo sabemos lo que es una infección urinaria, pues sería para detectar qué germen está produciendo esa infección y a qué antibióticos es sensible ese germen para poder ser tratado correctamente. Pues igual que en la infección urinaria, infecciones respiratorias, infecciones óticas, infecciones de transmisión sexual, gastroenteritis, etcétera. Pero luego también, aparte de lo que es el aislamiento del germen, hay otra cosa que es importante, que también hacemos en microbiología, que es la huella que deja esta infección en el organismo, que sería la detección de anticuerpos. Todos los momentos lo hemos visto ahora con la pandemia, que bueno, que había gente, para saber si te habías respondido a la vacuna o habías pasado la infección, te hacían eso, la detección de anticuerpos, que es la serología. Y luego, por otro lado, también hacemos lo que es la parte de biología molecular, que también se ha hecho muy famosa en la pandemia, la reacción famosa de PCR, que lo que detecta son los ácidos nucleicos de los microorganismos. Bueno, ahora que sacas el tema de la pandemia, me gustaría así brevemente que nos contaras cómo os conseguisteis organizar durante la pandemia y qué habéis aprendido. Bueno, la pandemia evidentemente fue un shock, puso todo el foco de atención en el servicio de microbiología, porque en cuestión de un mes tuvimos de no conocer a un patógeno, tuvimos que hacernos cargo de su diagnóstico, pero además en grandes cantidades. O sea, de pronto nos vimos inundados con miles de muestras. No hablábamos 100, sino miles de muestras. Teníamos que dar respuesta a un microorganismo que todavía prácticamente no conocíamos, reacciones que no estábamos acostumbrados en un servicio de microbiología a tanta cantidad y a automatizar. Tuvimos suerte porque en mayo hubo un proyecto de donación privada, que fue un proyecto de Opentrons, que fueron donados al Hospital Regional de Málaga 13 Opentrons, que son robotitos pequeños que nos permiten... Opentrons se llaman. Y entonces estos nos permitieron automatizar cada una de las fases, de las etapas que tiene la reacción de la PCR, de la polimerasa en cadena. Y entonces esto nos ayudó muchísimo y ya fuimos capaces de empezar a dar respuesta, bueno, evidentemente con la automatización, y luego también se contrató personal, la formación de personal. Fue una vorágine, igual que la vivieron fuera, nosotros la vivimos dentro para poder dar respuesta, pero la verdad, al final, orgullosos de haber sido capaces de, en nuestra forma de dar respuesta a la provincia de Málaga y a todas las necesidades que hubo en aquel momento, orgullosos de... ¿Y crees que si ahora viniera otro virus estaríamos mucho más preparados y seríamos, en tu servicio y mucho más conscientes de qué es lo primero que hay que hacer y qué protocolos organizar, ¿no? Por supuesto. Desde luego, en el hospital se organizó una comisión COVID y siempre seguimos, lógicamente, dirigida por la dirección del hospital y siempre la verdad es que nos pusimos todos de acuerdo, todos los servicios, y encaminado a dar la mejor respuesta en cada momento y la que era necesario, ¿no? Porque también en un principio eso no era solamente el hospital, sino que al principio empezamos a dar también respuesta a muchos de los hospitales comarcales de Málaga, ¿no? Antequera, a Ronda, a Vélez Málaga, con lo cual la verdad es que tuvimos que organizar un gran
Bueno, pues un gran transporte de muestras que eran contagiosas, como inactivarlas, cómo tenían que llegar y luego también secuencialmente para poder dar respuesta durante las 24 horas que tuvimos que estar trabajando. Se incorporó al servicio de microbiología la estrategia que llaman ahora 24/7, que es trabajar los 7 días de la semana, las 24 horas del día, para poder dar respuesta a todo. Una estrategia que conocemos también en los medios de comunicación, que también trabajamos 24/7. Sí, pero bueno, aquello era ya, no solamente era no con esa urgencia. La diferencia era esa, la diferencia era que nosotros estábamos acostumbrados a dar la respuesta urgente, pero aquí realmente teníamos que dar la respuesta urgente, o sea, teníamos diferentes tiempos de respuesta. La respuesta urgente, la respuesta menos urgente, no es lo mismo un paciente que llega grave al hospital que luego la necesidad, por ejemplo, de responder a un diagnóstico del coronavirus para un prequirúrgico, ¿no? No es la misma, evidentemente también tienes que dar con diligencia. En un volumen mucho mayor. Y en un volumen mucho mayor. Y luego también cuando tenían que venir fuera, bueno, la verdad es que organizamos diferentes tipos de urgencia, ¿no? Y bueno, y se iban dando respuesta. Y vamos precisamente eso, colocando cada una de las prioridades para ir respondiendo con respecto a las necesidades que tenía cada una de las determinaciones que íbamos haciendo. Muy bien, bueno, pues vamos a dejar un poco la pandemia a un lado y vamos a hablar de otra de las actividades que estáis desarrollando, el código sepsis, que se puso en marcha hace poco, que me gustaría que nos explicaras en qué consiste y por qué ha sido tan importante y cómo puede salvar un montón de vidas. Vale. Bueno, el código sepsis, al fin y al cabo, es un protocolo que dirige... Bueno, quizás habría que contar primero qué es una sepsis, ¿no? Bueno, pues la sepsis es la llegada de microorganismos al torrente sanguíneo procedentes de cualquier foco. Hemos estado hablando antes de una infección urinaria. Una infección urinaria se puede complicar y hacer en un momento determinado que estos gérmenes que están localizados en determinado órgano pasen a la sangre y ya a todo. Ocurre cuando el antibiótico, por ejemplo, en este caso, no consigue atajar la infección, ¿no? Cuando por cualquier complicación no se ataja la infección, o por la sensibilidad o por otros motivos, ¿no? Y entonces, si esto ya, al estar en el torrente sanguíneo, puede afectar a distintos órganos y se produce el fallo de algunos de estos órganos, pues evidentemente lo que era una sepsis ahora puede convertirse en un shock séptico y tener una gravedad muy importante. Entonces, desde el punto de vista, ¿qué es el código sepsis? El código sepsis es la coordinación protocolizada de todos los servicios que luego tienen participación en el manejo de esta patología, que son infecciosos, urgencias, intensivos, evidentemente microbiología, laboratorio, rayos, cirugía, etcétera, coordinar cuáles son todos los procedimientos que se tienen que seguir para darle más agilidad, puesto que el pronóstico de esta patología varía con respecto al tiempo, es tiempo dependiente. Cuanto antes actúes, cuando antes utilices el antibiótico adecuado, mayor probabilidad de tener un final feliz tiene esta infección. Sí, porque puede comprometer la vida del paciente si no se trata. ¿Y qué margen de tiempo más o menos estamos hablando ante una sospecha de sepsis? A ver, ante una sospecha de sepsis, el hospital pone en marcha el código sepsis y se actúa inmediatamente, o sea que eso no tiene ningún problema. Ya el tema de cuál ha sido la actuación de microbiología para darle rapidez a esto ha sido, en estos últimos años, además de la pandemia, ha habido un avance tecnológico muy importante, se han implementado dentro del hospital. No me refería a la hora de hacer las analíticas, sino pues desde que sospecháis que alguien puede tener una sepsis, ¿cuánto se tarda aproximadamente en determinar si la tiene o no? Bueno, claro, eso, a ver, que son o un depende montón de parámetros clínicicos, no solamente diagnósticos de pruebas de laboratorio, sino también parámetros clínicos de imagen y, lógicamente, de todas las constantes, ¿no?, del paciente. Entonces, esto se actúa inmediatamente y, bueno, lo que yo quería explicar un poco era el tema ese, ¿no?, el tema de realmente el avance en el código sepsis, aparte de poner, estaba ya protocolizado, lo que hemos hecho, o sea, estaba protocolizado, existen manuales, lo que hemos hecho ha sido poner
cómo se hace localmente, o sea, lo que es la planificación dentro del hospital de cómo se van a hacer las cosas para actuar rápida y eficazmente. Entonces, desde el punto de vista que a mí me compete, que es el tema de la microbiología, es utilizar técnicas rápidas. La microbiología convencional siempre ha tenido un tiempo de respuesta largo, porque tienes que esperar a que los microorganismos crezcan, que les cuesta 24 horas aproximadamente, crecer en una placa al más rápido. Luego tienes que identificarlos, las técnicas de identificación también son lentas y laboriosas. Entonces lo que hemos utilizado son técnicas rápidas y podemos prácticamente acortar de 72 horas, que podía ser lo que nos podía costar en diagnosticar una sepsis, el microorganismo causal y la terapia antibiótica que se podía utilizar para tratar esta patología, en aproximadamente unas 12 horas. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos todo el día pendientes de cuándo salen los hemocultivos, que son los cultivos de la sangre, se llaman hemocultivos. Estamos pendientes de cuándo salen positivos, y cuando salen positivos cualquier hemocultivo de un paciente con sospecha de sepsis, lo que hacemos es utilizar unas técnicas rápidas que existen hoy en día, que antes no existían, para dar una respuesta rápida y que la sensibilidad antibiótica la tengamos enseguida para poner el antibiótico eficaz, que lógicamente mejora el pronóstico de este paciente al ser tratado correctamente. Y, por ejemplo, eso desde el punto de vista del hospital, pero desde el punto de vista de los pacientes, ¿qué puede hacer a un paciente sospechar que tiene que ir rápidamente al hospital porque puede tener una sepsis? Bueno, tener fiebre, una fiebre alta, o estar hipotenso, o sea, tener una bajada de tensión fuerte, cualquier signo por el cual puedes acudir a las urgencias del hospital. Ya en el hospital, cuando te hacen la exploración, es cuando ya te van a ver de qué se trata, ¿no? Una de las causas, corrígeme si no es así, que puede desembocar en una sepsis es por algún tipo de resistencia bacteriana. Me gustaría que hablaras un poco de las resistencias bacterianas y por qué se producen resistencias bacterianas o microbianas, que no sé si es exactamente lo mismo, sí, o hay alguna diferencia. Sí, no, resistencias microbianas es lo que lo has dicho muy correctamente. Entonces, bueno, los microorganismos se defienden ante las infecciones, lógicamente, y una forma, ellos, igual que ha pasado ahora, por ejemplo, con el virus muta ¿para qué? El virus muta porque se quiere defender y quiere continuar y perpetuarse, ¿no? Pues igualmente los microorganismos. Entonces, la utilización de antibióticos, no solamente la utilización de antibióticos en humanos, sino también la utilización de antibióticos en cultivos y sobre todo en ganadería, hacen que los antibióticos se difundan y que muchos microorganismos que están en el ambiente y que están en el suelo, están en todos lados, ya tengan contacto con el antibiótico y ya se vayan defendiendo, entonces ya empiecen a ser resistentes. Y entonces, claro, el elenco terapéutico nos lo dejan ya muy centrado en muy pocos antibióticos. Hoy en día existen lo que son microorganismos multiresistentes, que existen distintas familias de antibióticos para atajar estas infecciones, y entonces ya no son resistentes a solamente una familia de antibióticos, sino a lo mejor a 3 familias de antibióticos, con lo cual nos producen que no podemos prácticamente tratar correctamente muchas veces las infecciones. En el hospital tenemos mecanismos para evitar que se difundan estos microorganismos, y para eso en determinados servicios sensibles o críticos se hace un control de los pacientes y ver quién tiene microorganismos multiresistentes con determinados mecanismos de resistencia que nosotros ya sabemos con los que tenemos que detectar, para frenar siempre su diseminación. ¿Y cómo se hace? O sea, cuando llega un paciente con organismos multiresistentes, ¿se le aísla? ¿O? Sí, se le aísla. Claro, para evitar se le aísla para evitar ¿no? precisamente, claro, para evitar que se difunda y pueda producir infecciones en otros pacientes vulnerables o en cualquier otro. No sé si se sigue utilizando indiscriminadamente, o supongo que habrá algún tipo de control, ¿no?, en el uso de antibióticos tanto en cultivos como en animales. Claro. Eso está ahora regulado. Claro, lo que pasa es que luego la gente tiene que cumplir precisamente todos estos preceptos. Dentro del hospital también tenemos programas que son programas de optimización de antibióticos, lo que se llama el PROA, donde realmente se van poniendo los antibióticos que son adecuados. Existe un equipo y se ponen los antibióticos adecuados para la patología. Tenemos reuniones diarias en las cuales analizamos las infecciones que se producen, las más relevantes, lógicamente, para ver el tratamiento correcto, y llegamos, bueno, pues a acuerdos para que se utilicen los antibióticos correctamente.
Me gustaría que explicaras de la forma más didáctica posible qué es un buen uso de un antibiótico en personas, que muchas veces me duele la garganta, aunque se necesita receta, pues bueno, siempre hay gente que consigue de alguna manera o que tiene un antibiótico en casa por lo que sea y lo utiliza. Que es un buen uso de los antibióticos y un mal uso, como no afecta solo a esa persona, sino que si se crean organismos multiresistentes nos afectarían a todos, ¿no? Claro, claro, vamos, evidentemente el problema de las multiresistencias es mundial, porque lo que está hoy en la India, mañana lo tenemos aquí. O sea, la globalización ha hecho esto, que la multiresistencia no es un problema no solamente de una persona, es problema ya mundial, es un problema de la humanidad. ¿Cómo afecta perdona la pregunta, o cuál es el uso bueno del antibiótico? ¿Qué es un uso bueno de un antibiótico y cómo un mal uso nos afectaría a todos? El uso bueno del antibiótico, lógicamente, es utilizar el antibiótico adecuado en la dosis adecuada y con la pauta adecuada en una infección para la cual sea sensible. ¿Y eso quién lo va a saber? Evidentemente el antibiótico lo tiene que prescribir un clínico, un médico, y él sabe perfectamente para qué es, y no utilizar, ni dejarlos luego la posología a mitad, ni dejar el tratamiento antibiótico, y cuando se acaban los antibióticos se llevan a la farmacia a un punto, y no se tienen en casa antibióticos para tomar cuando no corresponde. Y me gustaría que dieras alguna pincelada de las consecuencias, aparte de la muerte, la sepsis tiene consecuencias que muchas veces se traducen en amputaciones, ¿no?, de miembros superiores, inferiores, que no sé si estáis viendo más casos de sepsis con ese aumento de las resistencias microbianas o... Bueno, en este momento si no hay ahora más casos, me refiero, que hace unos años, a lo mejor. No. Más casos de... la sepsis es una patología que ha existido siempre, que está... Si te refieres a las amputaciones... No, me refería a casos de sepsis. Casos de sepsis. Independientemente de las secuelas que tengan luego, si con las resistencias microbianas hay ahora más casos que antes, porque infecciones ha habido siempre, pero resistencias parece ser que cada vez hay más, ¿no? Resistencias hay más, lo que pasa es que también es verdad que existe más control, existe más vigilancia por parte de todo el mundo para evitar que una sepsis desemboque en un shock séptico y que tenga unas consecuencias fatales. Entonces yo creo que prácticamente ver más, no, lo que sí que vemos son muchas más resistencias, lógicamente. Hay otras infecciones de las que os encargáis, que son las infecciones originadas por una hepatitis C, ¿no?, que tenéis ahora también estáis buscando a enfermos de hepatitis C que antes desembocaba en cirrosis o cáncer hepático para poder curarles, porque ahora sí se puede curar, que es otra buena noticia que tenemos. Sí. Está en marcha ahora el plan de eliminación de la hepatitis C, en el cual contribuimos, profundamente en microbiología, y tiene una serie de objetivos, ¿no? Entonces los objetivos en los cuales que basa son en diagnosticar al 90% de los casos de hepatitis C, que ya es un objetivo ambicioso, que la incidencia disminuya y que como máximo sea en 5 por 100.000 habitantes, y en población de riesgo, como pueden ser los usuarios de drogas, 2 cada 100 personas aproximadamente. ¿Qué más usuarios de riesgo hay, aparte de drogadictos? Bueno, antes eran las transfusiones, pero ahora realmente todo eso está ya completamente controlado, porque hoy en día, cuando no se conocía, es que ten en cuenta que la hepatitis C a lo mejor se conoce desde hace 25 o 30 años. Antes se diagnosticaba como hepatitis no A, no B. O sea, como no se conocía... ¿Y se contagia por la sangre y se contagia por la sangre, por la sangre y fluidos. Entonces, bueno, el tema de la hepatitis C, precisamente el plan de eliminación, es porque se puede eliminar, pero no se elimina porque se diagnostica, se elimina porque existe un tratamiento adecuado hoy en día que cura a las personas. Entonces, la verdad es que es un momento idóneo para poner en marcha un plan de este tipo, que lo que puede conseguir es eliminar que este virus exista, ¿no? Con lo cual, con todas las consecuencias tan drásticas que tiene, como tú muy bien has dicho, de cirrosis y cáncer hepático. Entonces se pondría el tratamiento adecuado y, lógicamente, pues la consecución de un fin bueno. Porque ¿qué población puede haber, por incidencia me refiero, que pueda tener el virus de la hepatitis C y quizás no lo sepan? Bastante población, pero vamos, no sé exactamente ahora cuánto es el porcentaje de población. La verdad es que no lo sé. Además, no sé si hay algún síntoma que hiciera ir al médico a consultar, aparte de los que sean, no hay síntomas, ¿no? Normalmente es silente, son descubrimientos que haces, al azar, pero no. Entonces, por esto es lo de contribuir activamente
para precisamente para diagnosticarla y tratarla. Entonces, bueno, pues ponemos sistemas de alerta para que, no solamente para cuando existe una hepatitis C, comunicarla rápidamente a digestivo, se cita al paciente y se le pone el tratamiento. Entonces, la verdad es que en eso... Porque eso se detecta en un análisis de sangre sí, en un análisis de sangre. Que te puede mandar tu médico de familia. Hombre, deja de ser silente cuando ya tienes una patología grave como una cirrosis o como un cáncer hepático. Pero mientras tanto, normalmente es un hallazgo casual, no es un hallazgo... Muy bien, pues muchas gracias, Begoña, por muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Esa búsqueda de pacientes de hepatitis C que ahora pueden curarse. Gracias. Vale, muchas gracias a vosotros.